este fin de año. Recibimos la noticia desagradable de la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Ese Papa que le tocó como jefe máximo de la Iglesia Católica el estallido de diversos escándalos, la pederastía, los batilix y tantas situaciones que cuando él llegaba a tomar las riendas de la Iglesia Católica, jamás imaginó que fuera a ser, sí, quizás, como decía, es una tarea difícil, ¿por qué a mí? Pero vaya, este papado de bastantes polémicas, y lo cual, pues, finalizó en lo que es, todos, pues, resultó una gran novedad, la renuncia de un papa por motivos de su edad. Yo recuerdo que Juan Pablo II, cuando estaba al final de sus días, cuando este era un papa enfermo, jamás se buscó hacer esto. Algo extraño sucedió, ¿sí? Quizás cosas que a veces los humildes mortales no entendemos, pero créame que en la Iglesia Católica hay reglas, y hay reglas que muchos aceptan con humildad, y constantemente ve usted cuando un sacerdote es cambiado de algún lugar a otro, con aquella humildad, vuelve a iniciar una nueva etapa en una nueva parroquia, en una nueva iglesia, en una nueva comunidad. Bueno, pues Benedicto XVI prefiere ser un gran teólogo. Su papado estuvo, pues, opacado por esas omisiones a los casos de pederastía, posturas conservadoras y hasta intentos de contradecir al Papa Francisco. Pues sí, imagine usted, haber dos papas cuando esto no ocurría, dicen por ahí, hace más de 600 años. El Papa Benedicto XVI estuvo bajo la polémica durante su papado. Joseph Ratzinger, ese obispo alemán que, bueno, pues fuera ungido en el trono para suceder en esta tarea tan difícil a Juan Pablo II. En algunos casos involuntariamente, según observadores en las campañas de los sectores ultraconservadores que ven con malos ojos la apertura del Papa Francisco en el campo social. Y es que en la Iglesia Católica, como en muchos lados, claro que existe política, claro que existen diversas formas de pensar, claro que existen bandos, los cuales unos son críticos, otros conservadores, otros pues piensan una forma pues más moderna, quizás podríamos así decirlo. Sin embargo, esa es parte precisamente de la organización de cualquier sociedad, ¿verdad? Usted en un gobierno, en una escuela, en, una, en un empleo, va a haber diferentes posturas. Quizás no estamos muy de acuerdo cuando se nos informa de alguna nueva situación en la que estará trabajando. Sin embargo, bueno, pues pertenecemos a y debemos tener eh, pues, obediencia cuando no se vulnere, desde luego, los derechos humanos o la integridad de una persona. Así vive también la Iglesia Católica, y es entendible. Sin embargo, por ser la Iglesia Católica, causa extrañeza que en estas dimensiones haya tenido que dejar un papa el poder o el dirigir los destinos de la Iglesia Católica por alguna situación que quizás usted y yo no sabemos, no creemos que pudiera existir. Sin embargo, lo menos apegado a la realidad, quizás para muchos, fue el asunto de que fue por motivos de salud. Como, como mano derecha de Juan Pablo II en asuntos doctrinales, Ratzinger escribió documentos que refuerzan las enseñanzas de la Iglesia que se opone a la homosexualidad, al aborto y a la eutanasia, y afirman que la salvación solo se puede encontrar en la Iglesia Católica. Enfureció a las Naciones Unidas y a varios gobiernos europeos allá por el año 2009, cuando de camino a África dijo a los periodistas que el problema del VIH no podía resolverse distribuyendo preservativos. Por el contrario, aumenta el problema. Un año después, emitió una revisión diciendo que si trabajadoras sexuales usaran condón para evitar transmitir el VIH a su pareja, podría estar dado un primer paso hacia una sexualidad más responsable. Conmocionó al mundo islámico con un discurso en el año 2006, donde
señalaba ya en Estrasburgo, Alemania, en el que situó a un emperador bizantino que caracterizó algunas de las enseñanzas del profeta Mahoma como malvadas o inhumanas. En particular, su mandato de difundir la fe por la espada. Un comentario posterior a la masacre de cristianos en Egipto llevó al centro Al-Azhar en el Cairo, sede del aprendizaje musulmán, a suspender los lazos que lo unían con el Vaticano. Solo se restablecieron cuando llegara el nuevo Papa Francisco. Enfureció a los judíos en 2009 al rehabilitar a un obispo británico negador del Holocausto, Richard Williamson, un escándalo que admitió que podría haberse evitado si alguien en el Vaticano hubiera hecho una simple búsqueda en Internet, su nombre, aunque hizo una exoneración radical del pueblo judío por la muerte de Cristo en el año 2011. El legado de Benedicto XVI se vino teñido de manera irreversible por la erupción mundial en el año 2010 del escándalo de abuso sexual, aunque como cardenal fue responsable de cambiar el rumbo del Vaticano sobre el tema. Se le atribuye haber impulsado el proceso para disciplinar o expulsar a los sacerdotes depredadores después de una actitud más laxa bajo Juan Pablo II, a pesar de las abrumadores evidencias de sus crímenes. En fin, eso es lo que le tocó a el Papa Benedicto XVI, que tristemente a sus 95 años dejara esta vida terrenal. Hoy, hoy se habla ya de precisamente su obra, su legado. Y sí, que a pesar de ser un gran teólogo, de un gran pensador, escritor de demasiados libros, bueno, pues, ¿qué hubiera sido mejor para él haber seguido siendo papa, haber ejercido este papado o nunca haberlo ejercido? Sin embargo, bueno, pues eso solamente la historia lo estará juzgando. Hoy nos encontramos precisamente en este momento de su velorio y la misa que en los próximos días será ofrecida y donde por primera vez, fíjese, primera vez un papa en turno estará oficiando la misa de cuerpo presente de otro papa. Cuando Juan Pablo II se llevaron a cabo sus exequias, su misa de despedida, le tocó al cardenal Ratzinger ser precisamente quien oficiara esta misa. ¿Quién le iba a decir que con eso se catapultó precisamente a suceder a ese papa extraordinario de años y años de papado? Así es la historia en este asunto.